Hola, muy buenos días. Mi nombre es Nicolás Suárez Barrera y hoy con mi compañero presente, Luis Miguel Velasco, vamos a presentar nuestra explicación de curvas spline. Entonces, ¿qué es una curva spline o SP-line? En términos pues, de computación gráfica, una curva spline se refiere a cualquier curva compuesta por trozos que se forman con secciones polinómicas que satisfacen ciertas condiciones específicas de continuidad en los límites de cada intervalo. Lo que quiere decir esta definición es que nosotros por medio de una función pues vamos a hacer cierto tipo de algoritmos matemáticos para poder generar la curva que nosotros queremos dependiendo de los puntos que vayamos a tomar. Para finalizar la definición, una función spline está formada por varios polinomios, como dijimos anteriormente, cada uno definido en un intervalo que se une entre sí bajo ciertas condiciones de continuidad. Entonces, dependiendo de las posiciones en que se toman los puntos, según las ecuaciones matemáticas que nosotros analizamos y planteamos para hacer la curva, podemos determinar el movimiento particular que tiene esta curva SP-line. Interpolación. Antes de comenzar con la explicación de cada función, tenemos que saber qué es interpolación. En el subcampo matemático del análisis numérico se denomina interpolación a la obtención de nuevos puntos partiendo del conocimiento de un conjunto discreto de puntos. Es un poco enredada la definición, pero ya se les explicará. En ingeniería y algunas ciencias es frecuente disponer de un cierto número de puntos obtenidos por muestreo o a partir de un experimento y pretender construir una función que los ajuste. Entonces la idea de la interpolación es crear de dos puntos o más, tener cierta continuidad de definición para poder generar los puntos de la creación de la línea. Pues, ¿qué quiere decir? Como hemos hecho con las ecuaciones anteriores, por ejemplo, el algoritmo para crear una línea, elegimos dos puntos, un punto inicial y un punto final, y por interpolación, que se crea según una ecuación matemática, generamos varios puntos, el cual pues nos permite visualizar el comportamiento de la línea que queremos generar. Entonces acá interpolación con SP-lines cúbicos. Pues para este algoritmo lo que necesitamos son polinomios de grado 3, el cual es al cubo. Entonces por eso investigamos la interpolación de splines cúbicos. Entonces para tener curvas suaves suelen utilizarse splines cúbicos de clase 2, es decir, dada una partición. Los splines cúbicos de clase 2 se diferencian de los polinomios de grado 3 porque son funciones de clase 2. O sea, un polinomio de grado 3 se define porque tiene una ecuación que tiene un número elevado al cubo. En la clase 2 de SP-Lines, pues esto no lo comparten. Son lo mismo, pero pues tienen su nombre distinto. La clase 1 pues serían con polinomios de grado 2, que serían al cuadrado. Y pues así sucesivamente. Obviamente no se tomaría clase 0 porque no existe, pues no vamos a necesitar un polinomio de grado 1. Entonces pues usamos la fórmula P igual a, ¿sí? En un conjunto A igual a X sub 0 de menor a mayor hasta X sub n, que va a ser igual a B. Entonces interpolamos con funciones de clase 2 que restringidas a los intervalos X sub, 1, X sub i, X sub i más 1, que son, como dije anteriormente, polinomios de grado 3. Si llamamos S sub i, o sea, la función S sub i x a la restricción del SP-line S de x al intervalo x sub i, x sub i más 1 igual de 0 a n menos 1. Entonces, tenemos la función de polinomio de grado 3. Entonces, con esta función, pues eso es la que vamos a determinar para poder generar las SP-lines cúbicas. Según lo que investigamos, hay más de un tipo de SP-line y pues lo que más nos conviene para el programa que nos acaba de pedir el profesor es el SP-line cúbico. Y en este caso tenemos el polinomio de grado 3, el cual pues tenemos ciertas variables que conocemos, pero no tenemos cuatro incógnitas que nos falta determinar, que eso se hará dependiendo del programa, que sería de A a D, A, B, C y D. Entonces también tenemos interpolación con SP-lines cúbicos. Bueno, es por la página. Tenemos tres tipos de condiciones. En esta la primera condición es la condición de interpolación, que es
básicamente lo que vimos anteriormente, una función que viene de i, ¿sí? De x sub i, que siendo i de 0 a n-1. Luego tenemos la otra función que es n-1. Esta condición pues nos permite calcular cierto número, cierto valor que necesitamos. La segunda condición de continuidad en nodos interiores. Entonces esta es la función ya principal, la anterior era como la base, lo que necesitamos definir. La segunda condición es la función, que tenemos pues los mismos valores y siendo i de i igual esta vez a n-2. Entonces ya con esa partición podemos lograr identificar la función que vamos a realizar para poder generar cada uno de los puntos de la línea Zeppeline. Entonces ya la tercera condición, que es la condición de suavidad. Eso genera pues como si fuera una línea pues para que no se vea tan pixelado, que el anti-aliasing, para generar como un anti-aliasing de la curva Zeppeline. En este caso pues tenemos las dos derivadas que nos permitirán tener esa suavidad que queremos en cada línea curva, ya que pues como no todas las líneas en esta vía son rectas, pues necesitamos también curvas, pero con esto tenemos líneas pues más definidas. Y por último, por mi parte, tenemos las ecuaciones dadas. N más un datos igual a los puntos que vamos a tomar de x sub 0 a y sub 0 a x sub n y sub n. Entonces, como pueden ver, acá tenemos una gráfica en donde tenemos varios puntos, ¿no? Las funciones nos ajustan a la cantidad de puntos. Me explico. Si tenemos dos puntos no van a haber dos funciones. Si tenemos dos puntos va a haber solamente una función, que es de un punto a otro punto, ya que no vamos a tomar el punto inicial. Siendo así, tomamos la función correspondiente al punto siguiente del punto inicial. Si tenemos dos puntos, f1. Si tenemos tres, f2 y así sucesivamente. Para este caso el profesor nos pidió 5 puntos, entonces vamos a tener 4 funciones que nos permitan calcular la trayectoria de cada una de las curvas que queremos que se representen. Entonces tenemos 4 en ecuaciones, ¿sí? Tenemos una condición y un número de ecuaciones. Entonces para eso cada una de las ecuaciones debe cumplir cierta funcionalidad y de eso se usa por las derivadas. Tenemos la función fk con las condiciones respectivas de k siendo de 1 a n y el número de ecuaciones, que son n ecuaciones. Así sucesivamente tenemos un total de número de ecuaciones de 4n-2 y tenemos las derivadas respectivas. Esto pues explicándolo matemáticamente es un poco complejo, pero básicamente es el comportamiento que van a tomar cada uno de los puntos, cada una de las líneas, ¿sí? Porque cada línea se transforma en varios puntos. Entonces cada punto va a tener un comportamiento y eso se va a reflejar en la línea que tenemos, dependiendo del número de puntos que tengamos. Bueno, listo, Nicolás, muchas gracias ahí por su participación. Entonces, bueno, entonces ya me corresponde a mí explicar pues lo que falta. Si quiere, por favor, devuélvalo uno para de pronto como explicar unas cositas que le faltaron en la anterior, por favor. Pues aquí, pues, o sea, como para aclarar un poco, porque pues, es que este tema es bastante como, o sea, complicado como de entender, porque es como muy, así como que las definiciones son muy técnicas, pero bueno, digamos como para hacer una aclaración rápida, así digamos como un repasito de lo que dijo Nicolás. Entonces, pues digamos, n más uno datos, pues como él dijo, es pues, la cantidad de datos, la cantidad de puntos que tenemos, ¿no? Digamos, como el profesor nos pidió 5, entonces en este caso serían desde x0 hasta x4, y4, ¿no? Porque x0, x1, x2, x3 y x4 están los 5 puntos. Luego n funciones, pues entonces como dijo, entonces siempre son, el número de funciones es uno menos que el de puntos, entonces tenemos 5 puntos, serían 4 funciones. Entonces, porque son 4 n funciones, por lo que son 4 variables en cada una, ¿no? Tenemos ax al cuadrado, ahí está nuestra primera variable a. Ax al cubo, ahí está nuestra primera incógnita. Bx al cuadrado es nuestra segunda incógnita, que es b. Cx, que ahí está la c, que es nuestra tercera, y d, que es la cuarta incógnita, ¿no? Y pues el n es la cantidad de puntos, entonces digamos, en este caso serían 4 por 5, serían 20 ecuaciones las que necesitamos para, digamos, hallar cada una de las incógnitas. Pero entonces cuando, digamos, vemos las 4 ecuaciones que están aquí después, que son la de las condiciones, entonces ahí es como hallamos la cantidad de ecuaciones que nos dan, digamos, estas condiciones.
que son entonces cuando la primera, que pues es cuando digamos uno evalúa en la función en un punto X determinado, el resultado de evaluar esa función en ese punto, lo que nos tiene que dar es y en el mismo punto. Entonces, por ejemplo, si evaluamos f1 en x0, el resultado tiene que ser y0. Y pues si seguimos esa lógica, nos van a dar n ecuaciones, es decir, pues el número de funciones que se vendrían siendo 5, ¿no? Digo, el número de puntos que vendrían siendo 5, entonces llevamos ahí 5. Luego, la siguiente que es xk es igual a yk, que quiere decir que cuando evaluamos una función en un punto determinado nos tiene que dar y, pero entonces digamos, en este caso es, si hablamos f1 en x1 nos tiene que dar y1, ¿sí me va a entender? O sea, cuando hablamos f1 en x0 nos tiene que dar y0, pero cuando hablamos la misma f1 en x1 nos tiene que dar y1. De esa también nos dan otras 5 ecuaciones, entonces digamos que ahí llevaríamos 10 ecuaciones. Luego la siguiente es que la derivada de una de las funciones evaluada en xk nos tiene que dar la derivada de la función anterior, pero en el mismo punto. Entonces, por ejemplo, si hablamos f1 en x1, o sea, la derivada de eso nos tiene que dar lo mismo que si evaluáramos f2, la derivada de f2 en x1, o sea, nos tiene que dar el mismo valor en las dos. Ahí pues como depende del número de funciones, entonces nos va a dar una menos, entonces sería por eso es n-1, entonces son 4 funciones. Y pues la siguiente es valor, digamos lo mismo que la tercera, solo que con la segunda derivada. Entonces si evaluamos la segunda derivada de f1 en x1, nos tiene que dar lo mismo que la segunda derivada de f2 en x1. Entonces nos da lo mismo que son n-1 funciones. Por eso es que son 4n-2. Entonces, digamos, si lo aplicamos a nuestro caso, vendrían siendo 18 funciones, ¿no? Porque pues 5, 5 y luego 4 y 4, ahí vendrían siendo las 18 funciones. Entonces sabemos que nos faltan 2 funciones para, digamos, completar las 20 que necesitamos para ya las ecuaciones, que es lo que ya vamos a hacer en las siguientes diapositivas. Pásenla, por favor. Entonces aquí ya nos metemos a ver los casos, cómo hallar esas 2 ecuaciones que nos faltan. Entonces comenzamos con splines cúbicos sujetos, que hacen referencia a cuando la primera derivada de f tiene que tener el mismo valor que la primera derivada de la función en el primer y último punto sobre el conjunto que está definido sobre el que está definido el conjunto de splines. O sea, el primer punto sería x0, y0 y el último punto es xn, y. Entonces aquí podemos ver las dos funciones que resultan de esta definición, que viene siendo la derivada de f1 evaluada en x0 nos tiene que dar igual a la derivada de y0, y la derivada de fn, que sería en nuestro caso f5, evaluada en xn, que sería x4, perdón, la función x4 en x4 tendrá que dar la derivada de yn, que también y4. Luego el siguiente caso que tenemos para hallar las funciones que nos faltan, pásela porfa, serían los splines cúbicos naturales, que hacen referencia cuando la segunda derivada de f se hace 0 para el primer y último punto sobre el que está definido el conjunto de splines. O sea, cuando la segunda derivada de f1 evaluada en x0 nos da 0, y cuando la segunda derivada de fn, sería f4, en x4 nos da 0. Es decir, igualar la segunda derivada de la primera función y la última a 0. Entonces ahí tendremos las otras dos. Y la última, que pásela porfa, vendría siendo, digamos, la forma como la que nos explicó el profe, que es como tal ya cuando no se quieren como poner unas condiciones iniciales, sí, de poner, digamos, igualar esas dos a algo, sino que es utilizando ya este método de utilizar los h y los t's, y ahí como reemplazando en la función este valor de h. Pues digamos que a partir de esto ya podríamos hallar pues el valor de h, obviamente, y pues digamos hallar aquí 2 funciones a partir de esto que pues nos permitan también completar esas 20 ecuaciones que necesitamos para hallar el a, el b, el c y el d. Listo, pasará por. Luego, teniendo ya esas 20 ecuaciones halladas, o pues bueno, pues en nuestro caso 20, pero pues en cualquier otro caso esas 4 en ecuaciones, tenemos que meter todas esas ecuaciones dentro de una matriz y despejarlas mediante el método de Gauss-Jordan, lo que nos va a dar como resultado pues el valor de cada una de las
de las variables como tal. Pero entonces, pues digamos, en este caso ya, pues al ser obviamente una matriz 20 por 20 necesitaríamos pues un software o de alguna manera, digamos, resolver esa matriz 20 por 20 pues de una manera rápida, porque pues obviamente hacerlo a mano es algo sumamente complejo y dispendioso. Entonces, pues lo que se acostumbra es hacerlo en un software o en algún programa que pues resuelva esta matriz y pues, pues ahí resuelve la matriz 20 por 20 y obtiene pues los valores a la derecha de cada una de las variables. Pásela, porfa. Y pues ya finalmente pues después de haber pues hallado cada uno de los valores mediante pues el método de Gauss-Jordan y todo, entonces ya lo que se hace es reemplazar esos valores que nos dio de A, B, C y D en la función que es la que queremos hallar. Entonces, por ejemplo, en otros queríamos hallar, digamos, nuestro punto es x0 y x0, y0, x1, y1, ¿no? Entonces, digamos que queremos hallar el punto intermedio en x05, y05. Ya, perdón. Entonces, queremos hallar x05 y y05, por ejemplo. Entonces, realizamos todo el proceso de las ecuaciones, todo, pues, lo de la matriz, todo esto, y teniendo el valor de A, B, C y D, lo que hacemos es reemplazar en la función f x05, entonces reemplazamos los valores de A, B, C y D, y lo que vamos a obtener de esa función ya reemplazada es el valor de y en 0,5. Entonces, pues eso ya vendría siendo como todo, pues ya ahí está todo explicado. Es un tema pues bastante complejo, la verdad, porque pues digamos que no solo digamos al manejar de matrices tan grandes y digamos tal cantidad de variables, sino que como tal, o sea, digamos que las definiciones son como bastante técnicas, entonces digamos que se hace falta como bastante comprensión y digamos conocimientos básicos ya de lo que viene siendo derivadas y todo esto para pues comprender, digamos, cómo hacerlo. Pero pues bueno, eso ya sería todo. Entonces, pues bueno, pues espero que haya quedado claro. Y pues ya aquí al final pues podemos ver ya en la siguiente diapositiva la bibliografía que utilizamos nosotros para pues desarrollar nuestra presentación. Y pues bueno, ya, eso Bueno, sería todo. Muchas gracias. bueno, muchas gracias y que tengan feliz día.